algo que puede ayudar a paliar un poco esas salsas es el aguinaldo, ese billetito que llega, o gift card también puede ser, depende de las empresas ahí, pero es una aliciente para poder costar un poquito más, pero también para ayudar al bolsillo dentro de estas fiestas. Ahora, ¿cuál es el monto, por ejemplo? El sector público ya lo tiene definido incluso por ley, los pensionados, pero ¿qué pasa para los privados? Lo vamos a conversar a esta hora con Cristian Becker, abogado experto en materia laboral, que nos ayuda también a entender, por ejemplo, cuándo no se puede dejar de recibir este beneficio porque se volvió un derecho adquirido también dentro de muchas preguntas que han surgido en el último tiempo. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, Pablo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar con nosotros. A ver, abogado, lo primero es definir finalmente el aguinaldo. ¿Es obligación este aguinaldo? ¿Tiene que ir por contrato? ¿Cómo funciona este beneficio que todos esperamos, la verdad, durante este 18? Claro, tú adelantaste bastante información. Efectivamente, en el sector público es obligatorio, está regulado por ley, incluso el monto. La duda Perfecto. o donde se da el problema es con el sector privado. Ahora, en el sector privado puede estar dado de alguna de las tres maneras siguientes. Puede estar por contrato laboral, que es lo ideal, ¿cierto? No hay ninguna duda. Puede estar en un contrato colectivo que se haya negociado a nivel sindical, o puede estar en la costumbre o lo que tú mencionabas delante, el derecho adquirido. ¿Qué pasa si a mí me daban aguinaldo en todos los años anteriores y este año no me lo dan? Claramente es una infracción porque ese aguinaldo ya es parte de mi remuneración, mirado de forma anual. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es dejar una denuncia en la Dirección del Trabajo, lo cual puede hacer en persona o con su clave única por el portal de la Dirección del Trabajo. Perfecto. Ahora, ¿cuándo es un derecho adquirido? Eso es bien importante porque algunos definen, no, pero es que yo lo recibo hace 2 años, yo pensé que lo iba a recibir este año. Hay empresas que se complican obviamente porque los momentos no han estado bien para todo el mundo. ¿Cuándo se tiene que volver una obligación? Se vuelve una obligación, quiero decir, para el empleador dar ese beneficio a sus trabajadores o cualquier otro finalmente, ¿cuándo se cumple ese plazo? Muy buena pregunta. Mira, ahí está, como se dice, la madre del cordero. Ahí está la discusión, porque este asunto, a diferencia del sector público, no quedó establecido en la ley. Ya. Por lo tanto, queda a criterio del fiscalizador y si esto va a tribunales, a criterio del juez. Pero en general se ha dicho, incluso lo dijo la ministra del Trabajo, que es cuando el trabajador ya lo ha recibido 2 o 3 periodos consecutivos. Ese es como un criterio que es bastante aceptable. Perfecto. Ahora, periodos consecutivos. Eso quiere decir, por ejemplo, aguinaldo de fiestas patrias, lo que viene también en Navidad. ¿Podrían considerarse periodos distintos, el mismo periodo, dos beneficios distintos, por ejemplo? No, 2 beneficios distintos no, porque estaríamos hablando de distintos derechos. Ya. Pero si el año pasado me dieron aguinaldo y el año antepasado también por fiestas patrias, entonces yo tengo un derecho adquirido sobre esa época. Pero la Perfecto. naturaleza del aguinaldo, cuando no está contemplado en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo, en simples términos, cuando no es parte de tu contrato, es importante que sepamos que es un acto voluntario del empleador. Por eso que también él puede definir un monto que lo determina libremente. El asunto está en que si yo a mis trabajadores les daba, por ejemplo, 500.000 pesos, vamos a ponernos bondadosos y también por la inflación, pero supongamos que el empleador le da 500.000 pesos al trabajador, no puede ahora darle simplemente la mitad después de muchos años dándole esa suma. También habría una infracción en ese caso, Pablo. Perfecto. Mire, estoy sacando ahora mismo una cuenta en cuanto a, por ejemplo, un monto. Hace 4 años me vienen dando 50.000 pesos, por poner una cifra. Me siguen dando los mismos 50.000 pesos. No hay reajuste de IPC ahí, porque 50.000 pesos hace 10 años, hace 4 años, hoy día serían 64.000 pesos. No están obligados tampoco a entregar un monto específico ni reajustado. No, no hay ningún reajuste, salvo que en el contrato se haya dicho el trabajador Perfecto. tendrá derecho a estos aguinaldos, el cual se reajustará según IPC, etcétera. En ese caso sí.
Ya, perfecto. Entonces ahí el contrato va a ser también bien importante, aunque, como usted lo decía también, la mayoría de estos beneficios van en la voluntariedad, no están establecidos en estos contratos y finalmente, claro, se va ahí avanzando en cuanto a esta materia. Ahora, usted daba hartas pistas en cuanto también cómo denunciarlo y eso también es bien importante. Si lo podemos reiterar para las personas, ¿cómo se tiene que hacer esa denuncia? Si tal vez puede haber una instancia previa de incluso conversación con el empleador, tal vez para que se quede un registro de que hubo un también alegato previo a la jefatura, por ejemplo. Claro, ese es muy buen punto. Mira, es bueno ir escalando el asunto, ir por etapas. Aunque la ley no obliga al trabajador a seguir etapas, es bueno para que esto tenga mayor apoyo por parte de la autoridad fiscalizadora o por el juez laboral. Entonces, lo ideal es partir en la empresa, hablando directamente con recursos humanos, y esto ojalá hacerlo por escrito, para que haya un respaldo. Por ejemplo, y lo ideal, mandar un correo, un email donde yo explico la situación y eso queda como respaldo para mí. También puede ser por WhatsApp, pero lo ideal darle un formato, una etiqueta más acorde sería un correo electrónico y si no me va bien con eso, yo ya puedo poner una constancia que no genera ninguna fiscalización o derechamente una denuncia que sí genera una fiscalización y tú me preguntas cómo se hacía esto. Bueno, puede ir a hacerlo presencialmente, pero no tiene mucho sentido porque se va a encontrar con una fila. Por lo tanto, si la persona tiene su clave única activa, esa es la mejor manera de hacerlo. Se mete a la página web de la Dirección del Trabajo, hace clic en el portal del trabajador e ingresa los antecedentes. Perfecto. ¿Qué pasa con los pensionados? Y lo decíamos, el trabajador público. Ellos lo tienen establecido por ley. Pero en el caso de los pensionados, por ejemplo, no tiene un empleador a quien reclamar ahí a través de las instituciones. ¿A dónde pueden ir a reclamar? ¿Chile Atiende? ¿Dónde hay un organismo oficial para hacer ese reclamo en caso de que reciban menos o derechamente no reciban parte de ese aguinaldo? Claro, ahí hay que ver caso a caso porque tenemos distintos sistemas en nuestro país, Ya, pero por lo general va a recibir orientación y ayuda de la Superintendencia de Seguridad Social, también conocida como la SUSESO. suceso. Ese sería el organismo, claro, ese sería el organismo general donde habría que acudir en primera instancia. Chile Atiende es un organismo transversal que se ocupa de facilitar los trámites, pero no es la entidad que te va a auxiliar con la dificultad específica que tengas con la pensión, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué pasa con... A ver, abogado, no sé si usted también ha hablado con otras personas que tal vez les guste más. Teníamos un estudio hace un tiempo que muchos decían, me gusta la gift card, me gusta también la plata en efectivo. ¿Usted qué ha visto también en cuanto a esa gente que recibe, por ejemplo, la gift card? ¿Realmente es un buen método de entregar el aguinaldo, por ejemplo? ¿Ha tenido también orientación en cuanto a si finalmente las gift card valen la pena también en el aguinaldo, sobre todo en estos momentos cuando se necesita, por ejemplo, comprar también mercadería de manera anticipada inclusive? Claro, mira, yo creo que, como dice el viejo refrán, a caballo regalado, no hay que mirarle los dientes, Ya, ¿ya? perfecto. Porque es voluntario el empleador. Lo importante es que el empleador sea consistente, que no me vaya a dar 100.000 pesos el año pasado, este año me da una gift card de Sí. 50.000, me parece que ahí habría una infracción a ese derecho adquirido. Y por lo tanto, si va a dar una gift card, por lo menos que sea equivalente. Perfecto. Ahora, qué bueno que usted decía eso. Esto, en un año me dieron 100.000, al siguiente me dan 50.000, hay una diferencia. Ahí finalmente, ¿quién lo define? ¿Hay un ente, por ejemplo, que pueda también hacer de intermediador en cuanto a esta situación? Que, por ejemplo, un trabajador diga, ¿sabe qué? Aquí hay una diferencia notable de 50.000 pesos, por ejemplo. Tengo que hacer un reclamo, tengo que por lo menos exigir algo. ¿De verdad también se puede en el caso de que, aunque se haya recibido un beneficio, sea mucho menor? Claro, sin duda. Por eso, en ese caso, lo que tiene que hacer el trabajador es colocar una denuncia, no una constancia, sino una Ya. denuncia, que es un llamado a fiscalizar por parte de la Dirección del Trabajo. Cuando la Dirección del Trabajo va a fiscalizar, hay una instancia previa donde el empleador puede enmendar y finalmente llegar a una solución y evitar así la multa, que sería una multa de carácter general. Pero también es posible que el empleador simplemente no acate esta instrucción por parte del inspector y finalmente se curse una multa, pero también es importante indicar que esto no es un incumplimiento tan grave como para dar lugar a un juicio, porque cuando hay un juicio laboral es generalmente cuando hay otros hechos que son muchísimo más graves, como por ejemplo no pagar la remuneración o Perfecto. pagarla
con mucho atraso. Este Ya. tipo de cosas son mucho más graves que dar lugar a juicio. Es que eso mismo, no se considera tal vez, ahí le pregunto a usted como experto, ¿no se considera tal vez que hay una afección también a los ingresos de los trabajadores o del trabajador justamente porque se tenía considerado un mínimo que era lo mismo del año pasado y ahí tal vez justamente hay una afección o derechamente no entregar el aguinaldo como un derecho adquirido y tal vez la empresa diga, no, me voy con la multa, ¿no se podría avanzar en un juicio o eso lo tiene que ver el trabajador? Mira, ahí el trabajador lo que va a tener que hacer es evaluar el riesgo de irse a un juicio que se llama juicio de autodespido. Y ese juicio lo que involucra es que el trabajador pone fin a su contrato laboral por un Perfecto. incumplimiento que él estima que es grave. Eso es lo que te autoriza a iniciar ese juicio. Pero es riesgoso porque para ponerlo en marcha hay que terminar el contrato. Por lo tanto, el trabajador queda sin trabajo y luego se ve enfrentado al tribunal para exigir tanto el aguinaldo como cualquier otro incumplimiento grave. Mi consejo es que si el trabajador tiene muchos incumplimientos, porque es posible que el aguinaldo sea la punta del iceberg y haya muchas más cosas, y cuando ya hay más cosas, ahí hace mucho más sentido irse a juicio porque las posibilidades de ganar ya son mayores porque se han acumulado con otras infracciones. Perfecto. Lo otro que me queda en el tintero, esto de la gift card versus el efectivo. Hay algunos que lo han recibido en efectivo durante muchos años y la empresa tal vez encontró una manera de hacerlo más económico y entregar gift card. ¿Eso también puede considerarse como una no entrega de beneficio, como un cambio en las condiciones pensando en este derecho adquirido? Sin duda, porque la gift card podría ser que te limite demasiado. Si mi empleador estaba entregándome un beneficio de 500.000 pesos o 100.000 pesos y ahora me entrega una gift card por un monto similar, pero es una gift card para usarla en X tienda, claro, hay una infracción al derecho adquirido y yo no puedo tener la misma libertad. ¿Qué pasa, por ejemplo, como tú bien decías en la nota, con las familias que salen a hacer las compras anticipadamente, porque ahora en agosto va a estar un poquito más bajo los precios, especialmente la carne, y en septiembre? Entonces es lógico que uno quiera adelantar las compras más todavía si lleva un grupo familiar grande y después se encuentra con que el empleador cambió el beneficio por una gift card de tiendas de calzado. Un perjuicio, sin duda, porque siempre se contaba con un pago en efectivo que iba a ayudar a hacer frente a las deudas y obligaciones contraídas ahora en agosto. Porque hay gente, como señalaba la nota que presentabas, que ha salido a hacer las compras ahora, esperando ese aguinaldo que como todos los años se otorgaba. Sin duda que ahí hay un perjuicio. Perfecto. Lo otro, fecha de entrega. ¿Hay algo que diga la ley en cuanto a distintos beneficios, cuándo se tienen que entregar o va dependiendo también del empleador en los acuerdos que se haya llegado pensando en que algunos lo esperan antes de septiembre y algunos están el 17, por ejemplo, recibiendo esa transferencia, ese cheque, lo que sea, vale vista finalmente para cobrarlo? Claro, ahí lo importante es ver cuáles son los patrones que se repiten en el derecho adquirido. Por ejemplo, si el año pasado me pagaban 100.000 y eran los primeros días de septiembre, así tiene que ser también este año. Ya. No puede pagarse en octubre, si siempre se pagó en septiembre, también habría una infracción ahí. Lo importante es repetir el beneficio sin hacer ese alcance muy bueno que hiciste del reajuste. El reajuste no, eso salvo que esté expresamente pactado. Perfecto. Abogado Cristian Becker, experto en materia laboral, le queremos agradecer por este contacto con Chilevisión Noticias y también aclararnos varias dudas acerca del aguinaldo que se viene para muchos por las fiestas patrias de septiembre. Que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo, que esté bien. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.